Hoy presentamos Bildu en Balmaseda, el instrumento que servirá para construir una sociedad mejor. Honaino heldu gara, estatu espainiarrak orain arte jarri dizkigun oztopo guztiak gainditu ditugulako izan da. Aukera politiko ezkertiar eta abertzale baten beharra gu hauteskundeetan ez egoteko jarri duten indarraren parekoa izan da. Soy Leire Sánchez Querra Etxegaray, encabezo la lista de Balmaseda. No soy nadie especial, simplemente he creído que era el momento de aportar mi grano de arena en la construcción de un nuevo Balmaseda, un nuevo Enkarterri, una nueva Euskal Herria. Hoy estoy hablando yo porque se han saltado muchos obstáculos. Todos y todas estamos contentas, pero a pesar de esa alegría hay que recordar que hay muchas personas en nuestros pueblos que en los últimos años han estado y siguen aportando también su grano de arena en la construcción de este país, que podían haber estado en mi lugar y los autodenominados demócratas se lo han impedido. Para estos demócratas lo normal es llenar las listas de chanchulleros, chaqueteros y buitres del presupuesto municipal. La gente de izquierdas y abertzale quiere en sus listas gente honesta, trabajadora, comprometida con su país, gente que lucha por la igualdad de hombres y mujeres, gente que quiere una Euskal Herria euskaldun. Nuestra alegría no es completa, por tanto, pero vamos a luchar para que esta sea la última vez que esto ocurra en nuestros pueblos. Seremos la voz de todos y todas. Hoy aquí, en Balmaseda, nos hemos juntado los abertzales de Enkarterri. Hoy nos hemos juntado la gente de izquierdas. Queremos decir que tenemos proyecto para nuestros pueblos, tenemos proyectos para nuestra zona y como no han conseguido callarnos, estamos aquí para demostrarlo. Es hora de que entre aire fresco en nuestros ayuntamientos. Vamos a cambiar la forma de gestionarlos. Todo para el pueblo, pero con el pueblo. Nos presentamos con una idea clara y principal de lo que queremos para Enkarterri. Queremos unos ayuntamientos democráticos y participativos, realmente participativos, en los que las personas de Enkarterri sean las verdaderas protagonistas de las políticas que se lleven a cabo, quienes marquen el camino a seguir. Los ayuntamientos de Enkarterri no pueden ser el coto cerrado y exclusivo del alcalde de turno y sus colegas. El enchufismo es una plaga a erradicar de raíz. Basta ya de compadreos y amiguismos. Todos los y las habitantes tienen que ser iguales y con los mismos derechos de cara al ayuntamiento, ya sea para trabajar, para recibir información, para participar de sus políticas, para recibir una ayuda. Llevamos mucho tiempo aguantando cada 4 años el más de lo mismo y como debería saber la gente, algunos solo quieren cambiar las siglas para que nada cambie. Udala guztiona da. Ezberdintasunik gabe eta guztiontzat lan egin behar dugu. Era berean, guztion artean, topatu behar dizkiogu konponbideak gaur egun Enkarterrik bizi dituen arazoei. Hamarkadetan zehar egungo ordezkari politikoek zuzendutako politika espekulatiboen ondoriozko arazoei hain zuzen ere. Somos una de las zonas con menos empresas asentadas y de las que subsisten muchas tienen grandes problemas, sin que se haya llevado a cabo un plan de apoyo serio. Nos quieren convertir, por un lado, en la zona dormitorio de Vizcaya y por otro en la zona vertedero. Los sueños especulativos del alcalde están acercando el cierre definitivo a una de las empresas más grandes. Esos mismos sueños especulativos vacían las arcas municipales e hipotecarán el ayuntamiento para una buena temporada. El resto de Enkarterri disfruta igualmente de todos estos yautxos locales que han creado una amplia red de intereses y aquí es donde entramos nosotros para acabar con esto y decir que ya basta, que es hora de dar la vuelta a la situación. Yo, junto con otra gente, hemos puesto nuestro grano de arena en estos momentos. Tenemos 4 años por delante para hacer que esos tiempos oscuros se vuelvan luz definitivamente. Pero para eso hacen falta más granos de arena. Para hacer una montaña que vuelva irreversible los pasos que vamos dando. Maiatzaren 22 hemen bueltan dago. Y precisamente
es el 22 de mayo, donde la coalición Bildu va a llenar las urnas de Euskal Herria con votos para el cambio, con votos para la soberanía, con votos para construir nuestro país desde la izquierda y desde la democracia. Han querido silenciarnos. Bildu ilusiotik, indarren batuketatik jaio da. Eta batez ere, Euskal Herriak beharrezkoa duen aldaketa politikoa eta aldaketa soziala ahalbidetzeko. Aukera historiko horren sustatzailea da Bildu. Agintean dauden alderdien arrokeria urte luzez pairatu ditugu, erakundetan esker subiranista indartsu baten faltan gure herria haien interesen arabera maneiatu dutelarik. Durante esta última legislatura hemos podido comprobar cuáles son los modales y las intenciones tanto del PNV desde el gobierno foral como en el PSE desde el apoyo fiel año tras año a las cuentas de José Luis Bilbao. A la vez hemos visto cómo el PNV le correspondía a Zapatero en Madrid, colaborando con la ofensiva más grave que han sufrido las clases populares en los últimos años. Reformas laborales, reformas fiscales y reformas del sistema público de pensiones que han contado con la aprobación obediente del PNV. No en vano, la Diputación de Vizcaya ha aplicado miméticamente las peores políticas del gobierno de Zapatero. Un ejemplo de ello son las políticas fiscales. La Diputación de Vizcaya ha renunciado a la fiscalidad como herramienta para la repartición de la riqueza. Por el contrario, hemos asistido a la supresión del impuesto de patrimonio para beneplácito de las rentas más altas. Hemos visto cómo se rebaja el impuesto de sociedades, para alegría de las empresas que siguen acumulando beneficios obscenos a pesar de la crisis. Hemos visto cómo separaban las rentas de ahorro de las rentas de capital, trasladando a la sociedad el mensaje que Hacienda es más exigente con el que trabaja que con quien especula. Bitartean, krisialdi ekonomikoan langabeziak gora eta gora egin du. Gure agintariak ez dutelarik ezer egin. Merkatuek eta enpresariek eragindako krisia langileen lepotik ordaintzea erabaki dute. Tamalez, Enkarterriko eskualdea enplegu politika lazgarrien adibide argia dugu. Azken 5 urteetan, 77% egin du gora langabeziak. Eta balmasera da, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoak langabezia tasarik altuena duen udalderrietako bat. Así, las deslocalizaciones y la especulación urbanística se han encargado de arrasar con la escasa industria que sobrevivía en esta comarca. Por eso, queremos hacerle una pregunta muy concreta a José Luis Bilbao, diputado general de Vizcaya. ¿Dónde están los 1.100 puestos de trabajo que en su última campaña electoral prometió crear en esta comarca a través de Adibite? ¿Dónde están? No existen. Su promesa ha sido un fraude. Bildu osatzen dugun gizon emakumeok ez dugu egoera honen aurrean ezer egin gabe geratzeko asmorik. Euskal lan harremanen marko propioa aldarrikatu eta ekonomia sozial eta kooperatiboaren aldeko apustua egin nahi dugu. Agintariek sustatutako azpikontratazio eta privatizazio olatua geldituko dugu. Prekaritatea eta pobrezia besterik ez dakarrelako. Era berean, sektore berriak zabaltzeko konpromisoa gureganatzen dugu. Zaintza, energia jasangarriak eta lan sozialak besteak beste. Desde esta misma convicción pensamos en unos servicios sociales de calidad, en unos servicios sociales públicos, en unos servicios sociales de gestión directa para Vizcaya, que terminen con la creciente bolsa de pobreza y se alejen del gasto social a golpe de talonario que ha practicado la Diputación sin más objetivo que el de cubrir las apariencias. Bildu osatzen dugunok argi dugun beste oinarrietako bat gure lurraldearen eta ingurumenaren defentsa dira. Espainiako erresumako gobernuak, autonomia erkidegokoak edo aldundikoak garatutako politika desarrollistak salatu nahi ditugu. Udal agintarien babesarekin zabaldu dituzten politikak hain zuzen ere. La comarca de Enkarterri no está dispuesta a seguir siendo el vertedero de Euskal Herria, donde van a parar infraestructuras o instalaciones que ni queremos ni necesitamos.
Con esta visión rechazamos una ordenación territorial para nuestra comarca que solamente piensa en la construcción y que nos quiere convertir en una bonita zona residencial de postal, pero sin ningún tipo de futuro. Ahora más que nunca reivindicamos una Enkarterri para vivir y una Enkarterri para trabajar. Para terminar, deciros que Bildu es la herramienta que tenemos las personas soberanistas y de izquierdas de este país para la justicia social, para la conciencia ecológica, para el empleo de calidad, para la defensa del feminismo, para la democratización de nuestras instituciones. Bildu quiere ser un soplo de aire fresco que levante el polvo que han dejado quienes han hecho y deshecho a su antojo en esta tierra tan propensa al caciquismo. Bildu es más democracia, Bildu es más paz y Bildu es más Euskal Herria. Aldaketara Bildu, gora Bildu!